Dios les bendiga, hermanos. Amén. Gloria a Dios en esta hora. Amén. Quiero que me acompañe, hermanos, por favor, a la palabra de Dios. Y vamos a ir a Apocalipsis. Apocalipsis capítulo 6. Apocalipsis capítulo 6. Vamos a leer del versículo 1 hasta el versículo 8. Dice la palabra de Dios: vi cuando el Cordero abrió uno de los sellos, y oí a uno de los 4 seres vivientes decir, como con voz de trueno: ven y mira. Y miré, he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba tenía un arco, y le fue dada una corona, y salió venciendo y para vencer. Cuando abrió el segundo sello, oí al segundo ser viviente que decía, ven y mira. Y salió otro caballo bermejo, y al que lo montaba le fue dado poder de quitar de la tierra la paz, y que se matasen unos a otros, y se le dio una gran espada. Cuando abrió el tercer sello, oí el tercer ser viviente que decía, ven y mira. Y miré, y he aquí un caballo negro, y el que lo montaba tenía una balanza en la mano. Y oí una voz de en medio de los 4 seres vivientes que decía, 2 libras de trigo por 1 denario, y 6 libras de cebada por 1 denario, pero no dañes el aceite ni el vino. Cuando abrió el cuarto sello, oí la voz del cuarto ser viviente que decía, ven y mira. Miré, he aquí un caballo amarillo, y el que lo montaba tenía por nombre Muerte, y el Hades le seguía, y le fue dada potestad sobre la 4ª parte de la tierra para matar con espada, con hambre, con mortandad y con las fieras de la tierra. Bendito Dios y Padre nuestro, te adoramos, te bendecimos, te exaltamos. Pedimos que en este momento, Señor, traigas sabiduría, conocimiento a nuestra vida, y que nos permita, Señor, que a través de tu palabra en esta hora, Dios, podamos meditarla, comprenderla y aplicarla a nuestra vida, y darnos cuenta, Señor, del gran amor que tú tienes para nuestra vida, que constantemente, Señor, tú nos llamas para que, Señor, rectifiquemos y nos pongamos a cuentas antes del fin del mundo. Gracias te damos, Dios bendito, y todas las cosas las pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Tomen asiento, hermanos, por favor, gloria al Señor. Quiero en esta día, hermanos, hablar. De hecho, voy a estar hablando algunos mensajes con respecto al libro de Apocalipsis. El domingo estuvimos viendo acerca del tema, acerca del fin del mundo, al fin de los tiempos. Y vivimos cosas interesantes que realmente, hermanos, el Señor nos llama a reflexionar por los acontecimientos que sucederán. Pero hoy quiero hablarle, hermanos, de este mensaje, el cual yo lo he dividido, hermanos, en parte primera, parte segunda, y habrá una tercera parte. Amén, principalmente porque, amén, bueno, de hecho voy a hablar principalmente, yo le he titulado los juicios de los 7 sellos, porque son 7 sellos. Y es la primera parte de este mensaje que yo quiero compartir. Y una de las verdades, hermano, que encontramos en las Escrituras, amén, en la porción que hemos leído, es que principalmente Dios juzgará a través de estos juicios, a través de estos sellos. Dios va a juzgar completamente a toda la humanidad pecadora. Recuerden una cosa, hermanos, estos sellos, hermanos, lógicamente van a entrar después de que la iglesia ya no esté en la tierra. A ver, estos sellos van a entrar cuando la iglesia sea arrebatada, sea quitada, sea llevada, sea trasladada a otro sitio. Entonces entrarán lo que llamamos, amén, los juicios de parte de Dios.
Pero vamos a estar viendo principalmente en este día, hermanos, acerca de estos juicios. Primeramente, a través de esta porción que leímos, hacemos una entrada a la parte medular del libro de Apocalipsis. A partir del capítulo 6, escuche bien, a partir del capítulo 6 hasta el capítulo 19, se nos relatan los juicios y castigos de parte de Dios hacia toda la humanidad pecadora. Si nosotros con mucho cuidado podemos contemplar o podemos meditar o comprender el libro de Apocalipsis, que es un libro que nos habla del futuro, amén, primeramente tenemos que tener en mente leer estos 14 capítulos que, amén, se abarcan desde el capítulo 6 hasta el capítulo 19 del libro de Apocalipsis, donde se nos presentan los 7 sellos, amén, las 7 trompetas y también el derramamiento de las 7 copas, amén, correspondiente a la ira de Dios. Y estos juicios que yo estoy mencionando van a ser ejecutados, van a ser llevados antes, hermanos, de su segunda venida, amén. Y el propósito de estos juicios principalmente es, mis amados hermanos, llevarlo al mundo entero. ¿Por qué, hermano? Porque el mundo entero endureció su corazón, porque el mundo entero no quiso aceptar, no quiso reconocer a Jesús como su Salvador personal, amén. Y a través de eso, mis amados hermanos, no se arrepintieron de sus pecados. Entonces, hoy en este día vamos a ver lo que es la apertura de los primeros 4 sellos, que corresponde, amén, a los llamados 4 jinetes del Apocalipsis, ¿sí? Entonces, mire, en primer lugar, por eso quiero que medite, que ponga atención a lo que yo quiero compartirle en este día. En primer lugar, veamos al jinete del caballo blanco, como lo dice el versículo 1 y versículo 2. Este jinete, fíjese bien, este jinete hace su aparición cuando nuestro Señor Jesucristo abre el primer sello de aquel incomparable libro, ¿sí? Ahora, es interesante que aquí, hermanos, cómo es que el primer versículo presenta al Señor Jesús como el Cordero, ¿sí? Y siempre, fíjense bien, siempre que la Biblia, amén, llama Cordero a nuestro Señor Jesucristo, es para referirse a su sacrificio, amén, por todos nosotros, ¿verdad? Amén, a través de esa ofrenda perfecta que Él realizó. ¿Para qué? Para salvarnos a nosotros de nuestros pecados, ¿sí? Entonces, mas sin embargo, ¿sí?, Él dio su vida para salvar al hombre pecador. Así que, asimismo, Él es quien abre. Porque tristemente algunos comentaristas o algunas personas creen y piensan que este jinete del caballo blanco es Jesús, ¿sí? Es Jesús. Pero si usted lee con cuidado el versículo 1, hermano, es Jesús quien abre. Entonces, lógicamente, no se está representando a sí mismo abrir y estar en ese momento, ¿no? Entonces, muchos confunden a Jesús en esta faceta, ¿verdad? Pero Jesús, hermanos, regresará cuando usted lo lee. Vayamos a Apocalipsis capítulo 19, que es cuando ya venga como Señor de señores y Rey de reyes, ¿saben? Entonces, él abre este sello, hermanos, principalmente para los juicios que sobrevendrán sobre este mundo. Amén. Entonces, cuando Él abra el primer sello, aparece en escena el primer jinete montado sobre un caballo blanco. Aparentemente es algo bueno para el mundo. Amén. ¿Por qué, hermanos? Porque parece que este personaje trae paz sobre toda la tierra, ¿sí? Vence sin sangre, hace cesar
todas las guerras y todo conflicto entre las naciones, aunque el jinete tiene un arco, y que se bien, tiene un arco en sus manos, pero no se hablan de saetas o flechas. Entonces, lo que Juan estaba mirando, ¿verdad?, era un cuadro tranquilo, amén, sin violencia. Todos sabemos que cuando entre lo que llamamos tribulación y gran tribulación, la Biblia lo especifica que son 7 años los que van a entrar durante ese tiempo, donde el anticristo lógicamente tendrá control en todas las cosas, pero sobre todo son 7 años, y esos 7 años se van a dividir 3 años y medio y 3 años y medio. Entonces, lógicamente, lo que Juan está viendo a través de este jinete es la paz, por 3 años y medio. Por 3 años y medio no habrá guerra, no habrá más muertes, no habrá violaciones, no habrá nada. ¿Por qué, hermanos? Porque este personaje traerá paz, traerá control sobre todo el mundo, ¿sí? Así que él va a quitar todo. Amén. Y aparentemente la gente va a vivir tranquila, va a vivir la gente contenta, la gente va a estar satisfecha, la gente va a estar contenta porque ya no habrá violencia como la que hoy estamos viendo actualmente en el mundo, ¿sí? Entonces, lógicamente tendrá un control por 3 años y medio. Acuérdense que la Biblia habla 7 años de la gran tribulación y tribulación. Esas se van a dividir, y los primeros 3 años y medio es una aparente paz que va a traer. Por eso este hombre, aparece en un caballo blanco, ¿verdad? Trae una corona, trae un arco, pero no trae flecha. Y este hombre aparentemente trae paz. Pero esto no es así, ¿sí? Esto no es así. El jinete del caballo blanco es un preámbulo, ¿sí?, a las cosas horrendas que van a venir enseguida. Así es como está profetizado. Así es como lo dice la Biblia. Entonces, algunas personas ven en este jinete caballo blanco a un hombre que aparecerá en el mundo, que tomará al mundo sigilosamente. Mire lo que dice la palabra de Dios, y cito lo que dice Daniel capítulo 11 versículo 21. Dice: y le sucederá en su lugar un hombre despreciable, al cual no dará la honra del reino, pero vendrá sin aviso y tomará el reino con halagos. Estas palabras, por esa paz que va a transmitir y traerá, la gente lo va a adorar, la gente le va a servir, la gente se va a rendir, y lógicamente al rendirse van a aceptar lo que él proponga, para beneficio. ¿Por qué? Porque a través de todos los años, ¿sí?, se ha luchado, se ha esforzado, hermanos, para que haya paz, y no lo ha habido. Y cuando este hombre venga, lo va a lograr. Entonces, lógicamente, la gente le va a rendir pleitesía, principalmente porque logró lo que nunca se había logrado, pero va a ser una aparente paz solamente, ¿sí? O sea, en otras palabras, este personaje que aparece se va a echar a todo el mundo a la bolsa, al grado que la gente va a confiar en él. Por eso nuestro Señor Jesucristo habló, hermanos, que en los postreros tiempos iban a haber falsos cristos, ¿sí? ¿Sí? Que iban a aparecer en esos tiempos, ¿sí? Mire, y mire lo que dice la palabra de Dios, hermanos, en Mateo 24:24 dice: porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, fíjese, que engañarán, si fuere posible, ¿qué?, aún a los escogidos. Ahora, fíjese bien, ahora el apóstol San Pablo, mire, el apóstol San Pablo dice, fíjese bien, dice que la primera manifestación, fíjese lo que dice, que la primera manifestación del anticristo, porque anticristo es alguien que está en contra de Cristo, ¿sí? Por eso se llama anticristo, porque quiere imitar a Cristo, quiere ser igual que Cristo, por eso se llama anticristo, ¿sí? Dice Pablo que la primera manifestación del anticristo será en una etapa de paz, ¿sí? Pero esa paz es una paz que engañosa. Yo no lo digo yo, lo dice la Biblia. Miren lo que dice
segunda a Tesalonicenses capítulo 2 versículo 9. Dice: inicuo, cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos. Y cuando yo me refiero a la palabra mentiroso, como dice aquí, no me estoy refiriendo, o no porque sean, o porque no sean reales lo que va a ser. ¿Sí? ¿Sí me entendió? No porque no sean reales, sino porque conduce, aquí, hermanos, a la mentira y al engaño. Con el único fin de ¿qué? De seducir. ¿A quién? Al cristiano, al creyente, al que esté todavía en ese tiempo. Entonces, lógicamente, el mismo apóstol Pablo escribió, amén, a los mismos tesalonicenses, amén, y les habló que había un tiempo en que el mundo diría: ahora tendremos paz y seguridad. ¿Sí? Amén. Pero cuando se diga paz y seguridad, dice, y luego vendrá la destrucción. Eso dice la palabra de Dios, hermanos, y lo dice en primera de Tesalonicenses 5:3. Dice que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. Ustedes como madres que han sido, que son madres, cuando les viene el dolor, saben, de repente les llega el dolor. Puede ser en la mañana, puede ser en la tarde, puede ser en la madrugada, puede ser el día siguiente, ¿no? ¿Eh? Y no van a escapar del dolor. Y aquí se está refiriendo a lo mismo, hermanos. Entonces, mire, podemos afirmar con toda tranquilidad que el primer jinete del caballo blanco que narra Apocalipsis es la presentación de un engañoso tiempo de paz. Solamente por 3 años y medio. Solamente por 3 años y medio. ¿Sí? Ahora quiero que vayamos al segundo jinete del caballo rojo. ¿Sí? Versículo 3, versículo 4. Mire, aquí en esta porción tenemos la segunda faceta del juicio divino. ¿Sí? O sea, la sangre y la guerra, ¿sí? La sangre y la guerra, ¿sí? Amén, simbolizan esto. ¿Sí? Simbolizan al caballo bermejo o rojo. Entonces, acuérdense que antes de que entre este jinete del segundo jinete, hermanos, hay una paz, ¿verdad? Hay una paz. Entonces, cuando entre este jinete, a este jinete que entra del caballo rojo, hermanos, se le da el poder de quitar la paz, que ya estaba. Se le da el poder de quitar la paz, y no solamente de quitar la paz, sino también se le da potestad de hacer que se maten unos a otros. Y no solamente esto, y por si fuera poco, dice la porción que él trae una gran espada, ¿sí? Una espada para intervenir personalmente en el caos de muerte y devastación. Y yo creo que él puede levantar una violenta guerra entre todos los pueblos y naciones. Y eso está profetizado. Esto está anunciado. Mire lo que dice el profeta Jeremías. Quiero citar lo que dice Jeremías capítulo 50, versículo 21 y 22. Que dice: destruye y mata en pos de ellos, dice Jehová, y haz conforme a todo lo que yo te he mandado. Estruendo de guerra en la tierra y quebrantamiento grande. Yo le pregunto, ¿usted cree que las guerras sean terribles? Realmente, hermanos, son terribles los horrores de la guerra. Mire, en la palabra de Dios encontramos, fíjese bien, una guerra que fue bien sangrienta, y la encontramos en la palabra de Dios.
Y esa guerra fue entre los mismos hebreos, entre el mismo pueblo. Esa guerra fue entre las tribus del norte y las tribus del sur. Si usted analiza con cuidado, hermanos, usted ve lo que dice el segundo libro de Crónicas, capítulo 13, versículo 17. Dice que cayeron, fíjese bien, cayeron de un solo bando, cayeron 500,000 hombres escogidos de un solo bando. Y la Biblia dice que fue la guerra más sangrienta. Mire, las guerras que se celebraban o que se hacían en aquellos días o en aquellos tiempos eran de 20,000, 30,000, 40,000. ¿Sí? Pero ahora dice, hermanos, ahora habla de 500,000 en una sola ocasión. O sea, por eso estamos hablando que las guerras son terribles. Mire, una de las guerras de la historia moderna que fue muy cruente, que fue muy dura, fue la que sucedió en Camboya en el año de 1975. En 3 años y medio, ¿sí?, murieron 2 millones de personas. Solamente en 3 años y medio. Y esta era, hermanos, 1/4 del total de la población camboyana. Y solamente por la tortura, las enfermedades y las ejecuciones, fue por esto. Y los que sobrevivieron a esta masacre o a esta manera, hermanos, fueron personas ya desvalidas, ciegas, sin brazo o piernas. Así quedaron. Entonces realmente decimos que es un horror grandemente las guerras. ¿Y qué decir de las guerras mundiales? La primera y la segunda, donde hubo numerosos muertos. ¿Y qué decir de la bomba atómica, hermanos, que lanzó los Estados Unidos de Norteamérica al estallar Hiroshima en Japón el 6 de agosto de 1945, que causó la muerte de 60,000 personas y 100,000 heridos? Pero 3 días después, el 9 de agosto de ese mismo año, hicieron explotar otra bomba con un poquito más de kilotones, ¿sí?, y produjo 80,000 muertos en la ciudad de Nagasaki, Japón. Entonces, lógicamente estamos hablando que todas estas cosas, hermanos, es algo tremendo. Pero ninguna de esas guerras a las cuales yo le estoy mencionando realmente se van a comparar con la guerra que se va a desatar en este segundo jinete del caballo de Apocalipsis. Ninguna de estas guerras se asemejarán a lo que va a suceder en ese tiempo. Entonces, cuando aparezca esta segunda faceta de los juicios de Dios sobre la tierra, amén, que es el jinete del caballo rojo, se cumplirá lo dicho por nuestro Señor Jesucristo, que dice en Mateo 24:7, porque se levantará nación contra nación y reino contra reino. Entonces, lógicamente, mis amados hermanos, algo fuerte viene, ¿sí? Y esto sucederá durante ese tiempo de la gran tribulación. Y es algo que es inminente. Es algo que nadie puede retrasar, es algo que nadie puede parar, es algo que va a suceder. Entonces realmente es algo tremendo lo que cada uno de esos eventos va a ir dejando, porque todo va en un orden cronológico. Todo va en un orden, hermanos, de acuerdo a lo profetizado por Dios para los tiempos futuros. En tercer lugar, hermanos, veamos al jinete del caballo negro.
versículo 5 y versículo 6. Este jinete trae consigo el hambre. Sí, el hambre. Esta hambruna será sobre toda la tierra, hermanos. No es solamente en una parte, es sobre toda la tierra. ¿Sí? Lógicamente las devastaciones que van a acontecer durante este periodo de tiempo, hermanos, mire, simplemente lo que está pasando ahorita en Ucrania, hermanos, y en Rusia. Ya Ucrania se está debilitando y Ucrania es un portador, hermanos, de muchas cosas para Europa, ¿sí? Y a través de todo lo que está aconteciendo, hermanos, y Ucrania se está desplomando y va a afectar a diferentes naciones. Entonces, podríamos decir, hermano, que eso sucederá en aquel tiempo a través de la globalización mundial, hermanos, del poderío de las naciones. Así que para aquel tiempo va a ser muy difícil, hermanos, que lógicamente el ser humano pueda sostenerse durante ese tiempo que menciona la Biblia del juicio del tercer jinete. Entonces, lógicamente, esta hambruna va a ser sobre toda la tierra y esta será la primera consecuencia, como lo dije, lógica, por las guerras que se hayan desatado durante ese tiempo. Porque el Señor lo dijo que se levantará nación contra nación, reino contra reino, pero dice, pero no es el fin, sino es el principio de dolores. Entonces, lógicamente lo que se está notando, hermanos, o lo que se está viendo es la anunciación de una situación que va a suceder durante un tiempo señalado. Entonces, quiero que note, hermanos, que este jinete, el cual estoy mencionando, lleva una balanza en su mano, ¿sí? Y esa balanza que lleva principalmente es para representar la medición cuidadosamente de elementos que son necesarios para el sostenimiento de la vida del ser humano. Entonces, lógicamente, entendemos que esto nos va a hablar de lo escaso de los alimentos y lo exorbitante de los precios, tanto así que la nación no podrá comer o no podrá comprar la persona, pan, porque costará todo el trabajo solamente para un pan. Entonces, lógicamente, aquí es donde entra la estrategia, hermanos, del anticristo, como lo digo, porque aparecerá una marca. Y con esa marca, lógicamente, la persona podrá comprar, podrá vender, podrá viajar, podrá tener seguro, porque con esa marca será su identificación y sin esa marca no tendrá acceso a nada. Entonces, lógicamente, es algo muy difícil porque las personas, ¿verdad? Por ejemplo, yo a veces platico con hermanos que son de Estados Unidos y dicen que ya es carísima la renta. Una persona sola trabajando en Estados Unidos no la hace, y más con familia, por las rentas carísimas. Entonces, lógicamente, se imagina, hermanos, el trabajo de un día para solamente, hermanos, una comida así ligera. Todo va a estar por las nubes, va a estar carísimo todo, hermano. Entonces, ahora, si analizamos con cuidado lo que sucede en el mundo, sabemos que hay lugares, hermanos, donde hay personas que están pasando por esta necesidad. Simplemente échele una ojeada a Etiopía o a la India, ¿sí? Usted va a notar, hermanos, el tremendo testimonio, ¿verdad?, de lo que está sucediendo. Según las estadísticas, dicen que mueren 10,000 personas cada día en el mundo. Y son por el hambre. Y es por el hambre. 10,000 personas cada día mueren por hambre y por desnutrición. Entonces, lógicamente, hermanos, esto nos hace pensar. Pero sobre todo si meditamos en esto,
nos vamos a dar cuenta que aún en las Escrituras también nos enseñan de lo que pasó con el pueblo de Israel cuando el Señor lo castigó, ¿sí?, por su tremenda obstinación de la idolatría. ¿Qué fue lo que hizo Dios? Dios los entregó, hermanos, a los babilónicos para que fueran ellos exportados y fueran cautivos, ¿sí? Así que durante ese sitio en que Jerusalén fue sitiada, porque antes la sitiaban, o sea, no las invadían, sino que las rodeaban hasta dejarles, hermanos, sin nada. ¿Para qué? Para que las personas muriesen de hambre. Y cuando Babilonia rodea a Jerusalén, amén, duró años. Duró años. Entonces, a través de esto, hermanos, nadie podía entrar ni podía salir. Lógicamente hubo una gran hambre tan terrible, hermanos. Esto es lo que narra el profeta Jeremías. Mire lo que dice Jeremías en Lamentaciones 1:11. Dice: todo su pueblo buscó su pan, suspirando dieron por la comida todas sus cosas preciosas para entretener la vida. Otro pasaje también lo encontramos en ese mismo capítulo 2, versículo 11 a 12, en Lamentaciones dice: mis ojos desfallecieron de lágrimas, se conmovieron mis extrañas, mi hígado se derramó por tierra a causa del quebrantamiento de la hija de mi pueblo. Cuando desfalleciera el niño y el que mamaba en las plazas de la ciudad, decían a sus padres: ¿dónde está el trigo y el vino? Desfallecían como heridos en la calle de la ciudad, derramando sus almas en el regazo de sus madres. Y hay muchos pasajes que hablan con respecto a este mismo punto, hermanos, de la situación en la cual sucederá en el tiempo una gran hambruna. Sin embargo, el jinete del tercer sello que narra Apocalipsis, fíjese bien, habla de años de hambre. Acuérdese, hermano, que son 7 años. Cuando entre el primer sello es aparente paz, después el segundo quita la paz y el tercero es la hambre, y son años, porque son 3 años y medio. ¿Sí? Son 3 años y medio los que va a tener el control para suceder todas esas cosas, y esto habla de hambre universal que serán peores a todo lo que hemos oído y conocido. El mismo Señor Jesús lo dijo, hermanos, en Mateo 24, 7 al 8, dice: habrá pestes y hambre y terremotos en diferentes lugares, y todo será principio de dolores. En cuarto lugar, veamos al jinete del caballo amarillo, capítulo 7, versículos 7 al 8. Aquí está ahora el cuarto juicio del Señor sobre la humanidad pecadora. Y aquí Él usa la muerte, fíjese, Él usa la muerte como un arma letal. Ahora, este cuarto jinete, fíjese bien, este cuarto jinete es la misma muerte. Y no se puede, o no puede haber otro resultado que muchísimas muertes sean en su manifestación. Ahora fíjese bien lo que dice la Biblia, hermanos. La Biblia dice que morirá hasta la 4ª parte de la humanidad. Si ese juicio se derramara hoy sobre este mundo, la cantidad que morirían, hermanos, o la cantidad que hablamos sería de 1.250 millones de personas muertas. Si ese juicio se derramara hoy, la 4ª parte de la humanidad moriría. Entonces, ahora mire, y quiero que note, hermanos, quiero que note las 4 formas que usa este jinete para matar a la gente. Dice: con espada, con hambre, con mortandad y con las fieras de la tierra. Algo que le voy a aclarar
aclarar, hermanos, y quiero que ponga atención a lo que les voy a decir, es que cuando la Biblia aquí se refiere a mortandad, y les voy a citar otro pasaje, amén, que se encuentra en Ezequiel, y Ezequiel lo dijo 600 años antes de Cristo. ¿Sí? Fíjese bien, Jesús está diciendo esto, Jesús está diciendo lo que va a suceder. ¿Sí? Y este Ezequiel lo está diciendo 600 años antes de Cristo. Y él también habla de los cuatro jinetes o cuatro moradores. Mire lo que dice Ezequiel 14:21. Dice: por lo cual así ha dicho Jehová el Señor, cuanto más cuando yo enviare contra Jerusalén mis 4 juicios terribles, y lo dice: espada, hambre, fiera y... ahí no dice mortandad, ahí lo está especificando con seguridad. Dice pestilencia. ¿Para qué, hermanos? Para cortar de ella hombre y bestia sobre la tierra. ¿Sabía usted que nos hemos sobrepasado en población? ¿Sabía usted que somos más de los que se estaba pronosticando? Y como sobrepasamos la población, porque realmente, déjeme decirle algo, que los alimentos no son suficientes para sostener esta población, ni el agua potable es suficiente. ¿Por qué? Porque con tanta población, lógicamente, va a durar menos de años. Entonces, ¿qué es lo que está pasando a través de esto? Simple, hermanos. Esta epidemia o este virus que vino del COVID-19 fue enviado con un propósito. Fue enviado con un propósito. ¿Cuál fue el propósito? Acabar con varias poblaciones. Y esto fue algo increíble, porque esto fue a nivel mundial, hermanos. No fue solamente en México, fue en Estados Unidos, fue en Japón, fue en Indonesia, fue en África, en todas partes del mundo. Y trajo una mortandad, hermanos, tremenda en muchas naciones. Y la Biblia está hablando principalmente de pestilencias. La Biblia dice que habrá hambre, pestes. Y las pestes son, hermanos, virus, pestilencia. Entonces, lógicamente, esto que pasó, hermanos, lógicamente no fue que algo que sucedió por la naturaleza, fue algo que lo planearon directamente, con el único fin, hermanos, de menguar la población, de aniquilar a la población. Porque estamos superpoblados. Estamos superpoblados. Y la única forma, hermanos, es hacerlo a través de esto. Entonces, lógicamente, no se extraña, hermanos, si para el siguiente año sale otra peste que mute. Porque la influenza hacía o hace los mismos efectos que el COVID, nada más que esta viene con un poco más fuerza. Al principio no se pensaba que no era tanto, pero después arrasó con muchas personas Entonces, lógicamente, estamos pensando que esto es lo que la Biblia nos está enseñando. Ahora, mire, la palabra de Dios dice que la palabra de Dios dice que plagas terribles anuncian su llegada. ¿Sí? ¿Qué quiere decir, hermano? Que el Señor nos dijo que iba a haber hambre, pestes, rumores de guerra, terremotos, se levantará sobre una nación. Pero dice, pero no es el fin, sino es el principio de dolores. O sea, ¿qué es lo que estamos viendo? El principio de lo que va a suceder.
Y esto no es lo único que va a acontecer, hermanos. Viene algo terrible sobre la humanidad. Y no porque lo estén profetizando, y no porque la gente diga es que así, así, por aquí, por allá, que va a suceder, que no, simplemente, hermanos, porque la Biblia lo enseña, que va a venir en el tiempo en el que Dios lo va a permitir, porque eso es algo que está mencionado en la Biblia. Dice pestes, no dice peste. Habla de varias mutaciones, habla de varias cosas que van a salir, que van a dañar fuertemente la vida del ser humano. Entonces, en verdad que es interesante, hermanos, notar, como lo dije, cómo este mismo capítulo de Ezequiel, hermanos, ¿sí? Por ejemplo, en el versículo 14, 16, 18 y 20, dice que el Señor dice que aunque estuvieran en medio de la tierra, Noé, Daniel o Job, ni aún ellos podían evitar esta devastación. Gloria a Dios. Ni aún ellos. Entonces, tiene razón nuestro Señor Jesucristo cuando lo dice, hermanos, en Marcos capítulo 13, verso 19, que dice: porque aquellos días serán de tribulación, cual nunca ha habido desde el principio de la creación que Dios creó hasta este tiempo, ni la habrá. Entonces, lógicamente, estamos entendiendo, ¿verdad?, que va a suceder espada, hambre, pestilencia y fiera. Ahora, cuando hablamos de fiera, a lo mejor estamos hablando de otras cosas, como la Biblia traduce animales, pero pueden ser como plagas, como moscas, mosquitos, abejas, avispas. ¿Sí? Puede suceder eso, porque la Biblia habla en Apocalipsis capítulo 9 de langostas, ¿sí? De langostas que van a salir y que van a atormentar, y que tienen el permiso de Dios de atormentar a los hombres, a todos los modelos de la tierra, por 5 meses. Y el dolor será diario, no habrá reposo por 5 meses, o sea, día y noche serán atormentados. Eso dice, lee Apocalipsis capítulo 9, lea lo que dice. Entonces, lógicamente, eso entendemos que quizás se refiere a cuando dice a las bestias, ¿sí? Que probablemente se esté refiriendo a tipo de plagas como ovejas, avispas, moscas, mosquitos, langostas. Entonces, ahora, por pestilencia se puede tratar de armas químicas o bacteriológicas, ¿sí? Todo eso sobrevendrá, hermanos, sobre nuestro mundo, y esto es parte del juicio de Dios. Usted ha visto las películas que salen de los zombies, que son unos por radiación, otros por algún experimento químico o algo. Realmente las bombas atómicas, hermanos, cuando caen, hacen una devastación tremenda. Aun cuando mucha gente puede decir, a mí no me va a alcanzar. Una bomba atómica, hermanos, al caer puede, hermanos, llegar hasta miles de kilómetros, hermanos. Quizás no con toda su fuerza, pero sí con una contaminación al grado que poco a poco, hermanos, las personas se van enfermando y van muriendo. Pasan los años. Incluso el humo puede durar décadas, hermanos, en el aire. Puede oscurecer todo. Y durar décadas, dañando el organismo del ser humano. Quizás no nos mate instantáneamente, pero poco a poco nos va a ir matando. Eso es lo que hacen las bombas nucleares. Entonces, lógicamente, estamos entendiendo que quizás, cuando hablamos quizás de pestilencia, puede ser eso, o puede ser, hermanos, como lo que estamos diciendo, virus que van a salir y van a empezar a contagiar al ser humano con el fin de matarlo. Entonces, lógicamente, esto nomás es una expresión, hermanos, de lo que va a suceder. Por eso el profeta Isaías habla dramáticamente de la consecuencia del pecado.
Y esto va a suceder, hermanos. Fíjense bien, hay una porción que a mí me estremeció una vez que la leí, hermanos, y yo quise traérselas el día de hoy, que se encuentra en Isaías 5:14. Dice, mire lo que dice el profeta Isaías, dice: por eso ensanchó su interior el Seol, y sin medida extendió su boca. O sea, quiere decir, hermano, que el Seol, ¿sabe qué es el Seol? El Seol es el lugar de tormentos donde están actualmente todos los pecadores. Todas las personas que están muriendo sin Cristo descienden al Seol o al Hades, que es el lugar de tormento. Y dice Isaías que Dios engrandeció su interior. O sea, lo hizo más grande. Más grande. Entonces, lógicamente, estos juicios divinos, hermanos, representados por los jinetes del Apocalipsis, vendrán sobre toda la tierra. ¿Qué es lo que nosotros tenemos que hacer como cristianos? Tenemos que aprender a renovar nuestro voto de consagración a Dios. Si en este día sucediese el arrebatamiento de la iglesia, en este mismo entraría lo que llamamos la gran tribulación. Y el anticristo tendría el control en el primer jinete del caballo blanco. Y aparecería en escena inmediatamente. Si usted cree y piensa que Dios tarda, siga creyendo eso. Cuando menos usted lo piense, Cristo va a regresar. Amén. Y lo que va a hacer es que va a levantar a su iglesia, y muchos se van a quedar y van a vivir y van a experimentar lo que hoy están oyendo, ¿sí?, acerca de estos 4 jinetes de Apocalipsis que se van a manifestar, cada uno en un orden cronológico, cada uno en su debido tiempo. Y estos juicios van a acontecer durante este tiempo, hermanos. Lógicamente, ya para el fin de la gran tribulación, lógicamente ya no habrá casi sobrevivientes, ya casi no habrá gente viva. ¿Sí? ¿Por qué, hermanos? Porque muchos van a morir de hambre, otros van a morir por úlceras, otros van a morir por derramamiento de sangre, otros van a morir, hermanos, por muchas cosas. ¿Sí? Y esto es lo que va a acontecer. Al momento en que la iglesia sea sacada de este mundo, entra este periodo de la gran tribulación. Así que quiero que cierre sus ojos un momento, hermanos, mientras hago una oración de fe, para si hubiese alguna persona que aún no ha aceptado a Jesús en su corazón, y si quisiera en esta preciosa hora aceptarlo, simplemente haga conmigo esta oración. Si usted quiere hoy aceptar a Cristo, solamente dígale: Señor Jesús, en esta hora yo me arrepiento de mis pecados. Te pido que me perdones. Te pido, Señor, que vengas a mi corazón hoy, que mores en él para siempre. Hoy yo te recibo a ti como mi Salvador y Señor personal. Gracias por morir en la cruz del Calvario por mí, y hoy te invito a que reines en mi vida para siempre. Gracias te doy en el nombre de Jesús. Amén y amén.